Canarias cuenta con una rica biodiversidad natural y un amplio catálogo de especies protegidas y autóctonas. Cualquier cambio en los ecosistemas de las islas puede alterar su frágil desarrollo. La introducción de especies invasoras supone una seria amenaza que la globalización ha potenciado. El creciente intercambio comercial entre diferentes regiones del planeta facilita que se traspasen las barreras que limitan la dispersión natural de las especies, incrementando así el número de invasiones biológicas. En el caso de las especies vegetales, la entrada de estas plantas foráneas se suele producir a través de su introducción para el uso ornamental en la jardinería. Estamos con cargo a los programas FEDER, a los programas operativos de la Unión Europea, desarrollando programas específicos de vigilancia de aquellos centros que se encargan de la distribución de plantas para estar muy atentos a que dentro de esa distribución no se produzca ningún tipo de extensión ni de introducción no deseada de especies que después se conviertan en un problema para nuestra biodiversidad. Y si pensamos en una especie invasora que ha proliferado en todas las islas y crece ya de forma silvestre y sin control a pesar de todos los esfuerzos para erradicarla, esa es el rabo de gato. Es un claro ejemplo del peligro que supone para la biodiversidad canaria la introducción de una planta exótica invasora. Su eliminación del entorno natural supone un importante reto. En todas y cada una de las acciones que se desarrollan desde la Consejería de Transición Ecológica es un pilar fundamental las universidades públicas de Canarias. Y en esta línea, por destacar una, las universidades están investigando en poder mejorar la lucha contra la que tal vez es la especie exótica invasora representativa de todas las que existen en Canarias, el rabogato, el Pennisetum. Y en esa línea se están logrando importantes avances para mejorar y optimizar las técnicas de control en una especie tan dañina y que cada vez puebla más nuestros espacios urbanos como es el rabo de gato. Pero aunque es la más conocida, el rabo de gato no es la única especie exótica invasora que podemos encontrar en las islas. Estamos ante una especie que se llama cactus cilíndrico, está dentro del grupo de las otras cilindropuntias y demás. Es originario de Perú y en Perú puede llegar a vivir hasta una cota de unos 3.000 metros de altitud. Aquí en Canarias, pues el rango de ecosistema que puede afectar va prácticamente a todo, desde la costa hasta la cumbre, pero principalmente es en la zona bajas hasta los 300 metros de altitud que afecta a lo que es el cinturón costero y también el cardonal tabaibal. En este lugar nos encontramos en un cardonal tabaibal que está en franca recuperación después de haber superado pues, factores de presiones y amenazas. Y el origen de cómo llega esta planta aquí principalmente es a través de los restos de jardinería que no tienen una buena gestión. Es una planta que cuando llega al ecosistema tiene una capacidad de adaptación muy grande, tiene un desarrollo bastante importante y es una planta que es bastante agresiva, tiene unas púas muy grandes y no da ningún tipo de fruto comestible, con lo cual es una planta que la tenemos instaurada en muchos ecosistemas de Canarias y la intención es irla extrayendo poco a poco. Que es una planta muy agresiva, es muy pinchuda, tiene espinas de hasta 5 centímetros de longitud y que por lo general cuando algún operario se pica se suelen infestar, con lo cual es una planta que hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí tenemos una especie que es muy problemática, por ahora está en la isla de Tenerife, es Pluquea ovalis. Esta especie es de la familia de las asteráceas, produce una gran cantidad de semillas y es lo que hace lo que le da esa gran capacidad de invasión que tiene. Aquí, por ejemplo, si vemos la especie, como la pluquea está desplazando a una especie como es el salado, que es una especie canaria. Está en una zona de fondo de barranco, aprovechando la humedad de la que dispone y va desplazando la flora. De aquí en esta zona no solo tendríamos la pluquea, sino hay otras especies como la cortaderia, que se ha convertido en un gran problema en las islas también. El junco, incluso tenemos pues alguna especie de palmera como la Washingtonia. Para controlar la afección de especies foráneas en el archipiélago, el Gobierno de Canarias cuenta con Redexos, la red de alerta temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras. Su finalidad es localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras. Redexos es la red de intervención de alerta temprana con especies exóticas invasoras aquí en Canarias. Actualmente nosotros estamos actuando con especies tanto de flora como de fauna. En este caso estamos aquí en la zona de Las Maretas,
haciendo un seguimiento en una actuación donde nos ha llegado un reporte de una especie exótica invasora como la Pluchea ovalis, y en este caso hemos venido a identificar esta especie para posteriormente ver qué actuación llevamos con ella, si la eliminamos según los protocolos que están diseñados para esta misma especie. La vecina tenía razón, aquí tenemos un ejemplar de Pluchea, está bastante ensemillada, así que nada, vamos a tener que... Además la ubicación fue exacta también, o sea que, y se ve que se está dispersando un montón por aquí, ¿no? Sí, hay bastante dispersión. Procedemos a eliminarle las semillas, vale, y a embolsarlas y ya después las eliminamos de raíz. A través de la red de alerta temprana utilizamos una aplicación sobre todo para divulgación e identificación de estas especies. En este caso el usuario debería descargarse la aplicación a través de Android o iOS, y una vez descargada debería hacer un avistamiento de esta especie. Ahí hay un catálogo de especies invasoras donde tú la identificas, la localizas, le sacas una foto justo en la zona donde la has visto, si es una finca, un espacio natural y demás, pues ese reporte nos llega a nosotros y una vez nosotros lo avistamos, lo verificamos y confirmamos que esa especie es invasora y actuamos sobre ella. Hay muchas especies que la verdad que el protocolo de actuación con ellas es muy delicado, entonces hemos de tener en cuenta sobre todo los protocolos que debemos utilizar con cada una. Sobre todo, pues si te hablo de una especie, en este caso la Pluchea ovalis, es muy mala de trabajar por el sentido de que se dispersa a través de la semilla, la semilla es muy fina, tiene un pequeño pelillo, entonces a la hora de trabajar con ella es delicado porque puedes llegar a mover esa semilla de un lado para otro. Para evitar la proliferación de estas especies en las islas, es fundamental hacer un correcto tratamiento de los residuos vegetales y de jardinería. Es importante que la gestión de los residuos de la jardinería, no solamente de las plantas cactáceas que se multiplican con mucha facilidad de manera vegetativa a través de trozos de restos de poda, sino cualquier otro tipo de planta que tengamos, hacer una buena gestión, no tirarlas en el medio natural, sino aquellas que por algún motivo estén dentro del catálogo de especies exóticas invasoras tienen que tener un destino que no es el propio campo. Tiene que ser gestionada de manera apartada y llevarla a los lugares adecuados para ella. Siempre que hagamos una poda, algún tratamiento en nuestro jardín, en nuestra huerta, pues lo ideal es no dejar, sobre todo tratar de manera adecuada los restos de poda, no depositarlos en el medio, en un barranco, aunque veamos que es una zona que en principio no tenga riesgo, luego realmente las especies luego se pueden dispersar, entonces lo mejor sería hacer un buen uso de esos restos de poda, llevarlos por ejemplo a un punto limpio o preparar los restos bien embolsados, no verterlos al medio directamente. Es necesaria la implicación de toda la sociedad en la gestión de este problema ambiental, delicado y de difícil solución, pero debemos tener en cuenta que nunca se debe actuar por cuenta propia en labores de control y erradicación de flora exótica. Una actuación incorrecta podría ser más perjudicial que beneficiosa. Existen proyectos de voluntariado ambiental para que las personas interesadas puedan integrarse en ellos y participar.